Moller Consultores y PwC presentan Zona Empresarial. Tiempo de platicar para emprendedores, para pequeños empresarios. Ricardo Moller, socio director de Moller Consultores. Me da gusto saludarte, bienvenido. Gracias, Pablo, buenos días a nuestro querido auditorio, especialmente empresarios y emprendedores. Pablo, la semana pasada nos quedamos picados con el análisis del caso Gruma. Y específicamente, pues, analizamos qué hizo don Roberto González Barrera para que no se cumplieran las sentencias que a su muerte y durante los siguientes meses, y especialmente en las fechas previas y posteriores a la primer asamblea de accionistas, ya con la ausencia de don Roberto, en la que se vaticinaba, pues, no un debacle, sería exagerado y sería caer en lo que estoy criticando, pero sí se daban malos augurios del desempeño de Maseca en aquellas fechas. Bajó el precio de manera importante de la acción, y pues se hacía una crítica muy importante a los movimientos corporativos que se dieron en esas fechas posteriores al fallecimiento de don Roberto. Y comentamos que precisamente en esta semana hablaríamos de cómo lo hizo. O sea, cómo hizo don Roberto para que a su muerte su empresa no solo no sufrió su ausencia, sino que ha encontrado una revitalización que la ha llevado a colocarse hoy por hoy, alrededor de 2 años después de la muerte de don Roberto, en una de las principales emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Si no, diría yo, en la estrella por su desempeño dentro del IPC. Y bueno, Pablo, ¿qué fue lo que hizo don Roberto? Imaginemos la complejidad de su caso. Es público, y lo digo con mucho respeto, el hecho de que don Roberto pues tuvo más de una pareja, que tuvo hijos fuera del matrimonio, en fin, una empresa que en aquel entonces valuada en más de $2,000 millones. Tan solo hablamos del caso de Gruma. Si habláramos del patrimonio de don Roberto, pues tendríamos que subirle varios ceros más, varias instituciones y empresas más, una de ellas, simplemente por decir, Banorte, ¿no? Barco. Y bueno, ¿cómo le hizo, no? ¿Cómo le hizo para lograr esto que las estadísticas nos lo dicen? Un número muy importante de las empresas sufren, sino que mueren en la sucesión fallida, mueren con su fundador. La estadística es muy, muy fuerte. Menos del 5% de las empresas sobreviven a la tercera generación, Pablo. Y muchos dirán, bueno, pues es que Gruma, una gran empresa, ¿cómo no debería contar con los asesores, con las herramientas, con los elementos? Por un lado, sí, no se equivocan quien dice esto, pero el grado de complejidad se incrementa, ¿no? Imaginémonos, y esto es una realidad, los grupos de interés al interior de la familia, por la toma de decisiones, por el patrimonio, la transmisión de acciones, el cómo plantearse don Roberto esa transmisión de acciones para guardar los equilibrios de poder, pues es cómo le hizo. Pues bueno, para encontrar los secretos de don Roberto muy interesantes, me di a la tarea de analizar las actas de consejo y las asambleas de accionistas previas al fallecimiento de don Roberto y posteriores a su muerte, especialmente la primera que se da con su ausencia. ¿Y esto por qué, Pablo? Porque en una empresa sus estatutos y estas actas pues son como el diario, ¿no? Nos dicen qué está pasando con esta empresa y cómo se va formando, cómo se va labrando, cómo se va creando esto que decimos los asesores empresariales, la estructura corporativa y organizacional de la empresa. Y bueno, sin lugar a dudas, don Roberto, dentro de los cómos acertados y trascendentes que llevó a cabo para la gobernanza de su empresa, identifiqué los siguientes. Primero, Pablo,
definió quórums de asamblea de accionistas que evitaran bloqueos. ¿Y a qué voy? Pablo, imagínate el universo de herederos de don Roberto, tan solo miembros de su familia. E imagínatelos en una junta para tomar decisiones. El grado de complejidad. Si, Pablo, cuando nos reunimos en tu familia o en mi familia para tomar una decisión de qué vamos a hacer el domingo, es un tema retador, imaginémonos cuando hay de por medio un patrimonio de este tamaño, ¿sí? Y pues don Roberto estaba consciente que lo peor que puede sucederle a una empresa es que en su asamblea de accionistas se entren en bloqueos. Esto es, no hay capacidad de tomar una decisión porque no se reúnen los números de votos suficientes para tomar la misma. Bueno, pues ese fue su primer cómo. Definir esos quórums. Seguramente sopesó don Roberto los grupos que había al interior de su familia, quiénes votarían con quién, quiénes, aunque tuviera la razón, porque eso sucede, no votaría en el mismo sentido por el montón de facturas pendientes al interior de la familia, y definió los quórums adecuados para esa toma de decisiones, ¿sí? Segundo, diseñó un consejo de administración conformado por 17 consejeros, Pablo, pero lo relevante de esto es que solo 4 eran miembros de la familia. Formó verdaderamente un Dream Team en su consejo de administración, conformado por personalidades como Alfonso Romo, Adrián Sada, Juan Manuel Ley, Bernardo Quintana, en fin, la lista es muy interesante. Tercero, estableció la obligación de calificar la independencia por lo menos de 11 de los 17 consejeros. O sea, dejó el mandato a la familia. Quiero que se acompañen de personas que les ayuden a tomar las decisiones y van a tener que calificar que efectivamente se cumple con esto. Y esto debía ser aprobado por la Asamblea de Accionistas y por ese quórum definido, ¿sí? Cuarto, implementó la designación del presidente y vicepresidente del Consejo de Administración por la Asamblea de Accionistas. Esto es, con el voto de la mayoría relativa de la que estamos hablando, de ese quórum. De esa única manera se podía designar al presidente y el vicepresidente. Y quinto, acordó que cualquier cambio definido por él respecto a Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración y las principales políticas corporativas debían ser aprobadas por la Asamblea por la mayoría relativa, o sea, por ese quórum. Pues, mi estimado Pablo, don Roberto apuntaló en tiempo y forma la estructura corporativa de su empresa. Esto ha quedado demostrado con estos 2 años posteriores a su muerte, periodo de tiempo en el que se ha comprobado una exitosa sucesión que debería ser objeto de análisis y estudio por nuestros amigos empresarios y emprendedores, y además comprueba, Pablo, que institucionalizar una empresa no es desfamiliarizarla. Una empresa familiar, institucionalizada, tiene una sólida ventaja competitiva en su consejo de administración y en su equipo directivo. El mercado de valores es el camino para la permanencia de la empresa familiar, como lo demostró Maseca, y existen los mecanismos y procedimientos corporativos para mantener el legítimo control de la empresa, aunque sea pública. Pues aquí está un legado que considero importantísimo de don Roberto para nuestros amigos empresarios y emprendedores, Pablo. Ricardo, muchísimas gracias, una historia de éxito. Gracias, Ricardo Moller. Pues sigamos trabajando para multiplicar y permanecer. Moller Consultores y PwC presentaron Zona Empresarial. Visítanos en www.mollerconsultores.com y en www.pwc.com/MX.